¿Puede un solo hombre, sin ejército ni riquezas, sacudir los cimientos de un reino entero? ¿Puede alguien tan humano como tú o como yo mirar a un rey corrupto a los ojos y desafiarlo en nombre del Dios viviente? Este no es un mito antiguo, ni una leyenda de tierras lejanas. Esta es la historia real de un profeta que no solo enfrentó al poder humano, sino que también se atrevió a invocar fuego desde el cielo. Su nombre, Elías. Su misión, confrontar a un pueblo que había olvidado a su Dios. Su enemigo, la idolatría institucionalizada por el rey Acab y la temible reina Jezabel. Elías no era un sacerdote del templo, ni un noble de sangre azul. Era un hombre del campo, del desierto. De hecho, aparece en escena como un relámpago sin previo aviso, rompiendo el silencio con una proclamación que estremeció al palacio. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así comenzó una sequía que dejó la tierra árida y los corazones aún más secos. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué clase de fe puede provocar que alguien enfrente al sistema político y religioso de su tiempo con semejante osadía? En esta serie de episodios vamos a recorrer juntos los momentos más impactantes del ministerio de Elías. Verás cómo Dios lo levantó, lo escondió, lo alimentó, lo usó y cómo también lo permitió caer en el pozo más oscuro del alma humana. Pero antes de continuar, dime algo. ¿Conocías esta historia? ¿Crees que un solo hombre, lleno de fe, puede cambiar el destino de una nación? Si esta historia ya te ha estremecido, imagina lo que viene después. Dale like si alguna vez has sentido que estás luchando solo contra todo. Comenta abajo. Yo también me levanto por la verdad. Y no olvides suscribirte porque lo que estás por descubrir puede transformar tu visión espiritual para siempre. Esto apenas comienza. Ahora sí, prepárate para entrar al desierto, porque en el silencio de la tierra seca, Dios empieza a hablar. La palabra de Elías no fue una amenaza vacía. En cuanto sus labios sellaron el juicio divino, el cielo mismo se cerró. Día tras día, el sol abrasador quemaba los campos de Israel. Las fuentes se secaban. Las cosechas morían antes de nacer, y el pueblo, acostumbrado a sacrificar a ídolos, ahora comenzaba a sacrificar su esperanza. Pero esta sequía no era solo física, era espiritual. Israel había dado la espalda al Dios que lo sacó de Egipto. Había cambiado la gloria del Altísimo por imágenes de madera y piedra, por altares dedicados a Baal, un falso dios de tormentas que ahora guardaba silencio ante los clamores de un pueblo sediento. ¿Dónde estaban sus lluvias prometidas? ¿Dónde estaban sus bendiciones? El juicio era claro. Cuando el corazón del pueblo se enfría, los cielos dejan de llover. Y en medio de ese caos silencioso, Elías desaparece. Mientras los hombres lo buscaban por todo el reino, él se escondía donde solo Dios podía encontrarlo. Fue el propio Señor quien lo dirigió hacia un lugar improbable, un arroyo solitario llamado Kerit, al este del Jordán. Allí, apartado de todos, Elías sería probado. Allí, en el desierto, aprendería que la provisión de Dios no depende del hombre, sino de la obediencia. Los días pasaban. No había sonido de lluvia, pero tampoco de quejas. Cada mañana y cada tarde, cuervos, traían pan y carne para el profeta. Bebía del arroyo como quien bebe directamente de la mano de Dios. ¿No es irónico? Mientras los poderosos se desmoronaban en sus palacios, el hombre de Dios comía del cielo, pero ni siquiera ese refugio duró para siempre. Un día, el arroyo se secó. No quedaba ni una gota. El profeta miró las piedras húmedas con el alma abierta. ¿Era el fin? No, era el siguiente paso. Cuando Dios cierra una puerta, está preparando otra más grande. ¿Te atreverías a seguir creyendo cuando incluso lo que Dios te dio se seca? No te vayas, porque lo que viene a continuación no es menos sobrenatural. Una viuda en tierra extranjera, al borde de la muerte,
y un nuevo milagro está por nacer. El arroyo ya no fluía. Elías, aún fiel, no cuestionó. Cuando Dios habla, el hombre obedece. Y esta vez, la orden divina no fue menos sorprendente. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He mandado a una viuda que te sustente. Sarepta no estaba en Israel. Era territorio extranjero, tierra de paganos. ¿Una viuda? ¿Sustento? Nada parecía lógico. Pero la fe no camina por la lógica. Camina por la voz del Altísimo. Al llegar a las puertas de la ciudad, Elías ve a una mujer recogiendo leña. Sus movimientos eran lentos, casi resignados. Su rostro, marcado por la miseria de los días sin pan. El profeta se acerca no con altivez, sino con esperanza. Te ruego que me traigas un poco de agua y un bocado de pan. La mujer se detiene, y lo que dice corta como cuchillo. No tengo pan, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Iba a cocinar lo último para mi hijo y para mí, y después, esperar la muerte. Pocas veces la desesperanza se expresa con tanta claridad. Pero justo ahí, en ese abismo, entra la fe. Elías no duda. No temas, haz como has dicho, pero primero, haz para mí una pequeña torta, porque así ha dicho el Señor. La harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que Dios envíe lluvia sobre la tierra. La prueba era doble, fe para el profeta, pero también para la mujer. ¿Dar lo último que tienes? ¿Creer en una promesa de un Dios que ni conoces? Y sin embargo, lo hizo. Esa mujer cocinó pan donde ya no había esperanza. Sirvió al profeta cuando ni ella podía servirse. Y Dios respondió. Día tras día, la tinaja nunca se vació. El aceite nunca se secó. Mientras muchos morían de hambre en la tierra, aquella casa se convertía en altar de provisión. No era una abundancia ostentosa, no había festines ni manjares, pero cada mañana, cuando la mujer abría su tinaja, encontraba vida, encontraba fidelidad, encontraba que Dios no miente. ¿Y tú? ¿Darías lo último que tienes, confiando en una palabra que desafía la razón? Porque lo más increíble está por suceder. El hijo de la viuda enfermará y morirá. Pero el Dios que no deja la harina escasear, tampoco permitirá que la muerte tenga la última palabra. La misma casa donde el aceite fluía sin cesar y la harina no menguaba, un nuevo golpe estremeció la vida de la viuda. Su hijo, su único hijo, cayó enfermo. Al principio fue una fiebre, luego el aliento se hizo corto, y un día ya no respiraba. El dolor de una madre no conoce palabras. La mujer, rota por dentro, se volvió hacia Elías con una mezcla de ira y quebranto. ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo? La fe se tambalea cuando la tragedia golpea la puerta. A veces, lo que más duele no es la pérdida, sino la sensación de abandono. Ella había confiado, había obedecido, había alimentado al profeta con lo poco que tenía, y ahora, Elías no respondió con argumentos, no dio explicaciones, solo actuó. Tomó al niño en sus brazos, subió a su cuarto y lo colocó sobre su lecho. Allí, en la intimidad de su dolor, Elías se postró ante Dios. Oh Señor, Dios mío, ¿también has traído mal sobre esta viuda que me hospeda haciendo morir a su hijo? Era un clamor desgarrador. El profeta, ese mismo que había enfrentado a reyes y decretado sequías, ahora se quebraba ante el dolor de una madre. Se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño, y cada vez su oración ascendía más profunda. Señor, Dios mío, te ruego, devuélvele la vida a este niño. Silencio. Y entonces, el milagro. El alma del niño volvió a él. El cuerpo, antes frío, se calentó. Los labios resecos se abrieron para respirar una vez más. Elías descendió con el niño en brazos y con una voz serena pero temblorosa dijo: Mira, tu hijo vive.
La madre no gritó, no corrió, solo miró, y sus ojos lo dijeron todo. Ahora conozco que eres hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. No fue el aceite ni la harina lo que selló su fe, fue la vida regresando a quien había muerto. Fue la certeza de que el Dios de Elías no solo sustenta, también resucita. Porque cuando todo parece perdido, cuando la muerte parece triunfar, el Dios de los vivos demuestra que nada es imposible. Después de haber visto la muerte retroceder ante una oración, Elías estaba listo para algo más grande, porque mientras un niño resucitaba en casa de una viuda extranjera, en Israel la idolatría seguía creciendo como un cáncer en los altares del reino. El pueblo no solo había olvidado al Señor, lo había reemplazado. Bajo el dominio de Acab y la influencia venenosa de Jezabel, el culto a Baal y a Asera se convirtió en norma. Sacrificios, inmoralidad, silencio espiritual. Los profetas de Dios eran perseguidos. El pueblo, confundido, vacilaba entre dos creencias. ¿Quién era el verdadero Dios? Era el momento de decidir. Dios llama a Elías para una confrontación pública, sin máscaras ni símbolos ambiguos, un duelo espiritual, una batalla en lo alto del Monte Carmelo. Allí, frente a todo Israel, se reunirían 450 profetas de Baal, 400 de Asera y un solo hombre de Yahvé. Elías no tembló. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, gritó al pueblo. Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Silencio. Un pueblo dividido no sabe responder. Entonces propuso la prueba. 2 altares, 2 toros, ninguna llama. Que cada parte invoque a su Dios. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. El pueblo aceptó. Justo. Parecía justo. Desde el amanecer, los profetas de Baal comenzaron su danza frenética. Clamaban, gritaban, se cortaban el cuerpo con cuchillas, mezclando sangre con polvo. Horas pasaron, pero el cielo no respondía. Elías los observaba, y cuando el mediodía llegó, lanzó palabras como cuchillas. Griten más fuerte, quizás su Dios está meditando o durmiendo. El sarcasmo era el eco del juicio divino. Al final del día, solo quedaba un altar intacto, el del Señor, y un solo profeta, solo en apariencia. Porque lo que Elías estaba a punto de hacer no era una simple oración, era una declaración de guerra contra las tinieblas. Una llama iba a descender, pero antes la fe debía empapar el altar. ¿Te atreves a seguir viendo? Porque el siguiente acto no es simbólico, es fuego real, del cielo, en respuesta a un solo corazón valiente. Cuando los falsos profetas colapsaron en su fracaso, el Monte Carmelo se cubrió de un silencio espeso. Las danzas cesaron, las heridas sangraban en vano. Baal no respondió. Y ahora, era el turno de Elías. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Antes de orar, Elías reconstruyó el altar del Señor, uno que había sido derribado hacía tiempo. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, como un recordatorio de un pacto que el pueblo había olvidado. Sobre ese altar colocó la leña, luego el sacrificio, y entonces agua. Sí, agua. Llenen 4 cántaros con agua y viértanlos sobre el holocausto, ordenó. Lo hicieron. Háganlo otra vez. Y una tercera vez. El sacrificio estaba empapado. El agua corría por la leña y llenaba el foso alrededor del altar. Humanamente, era imposible que el fuego encendiera. Pero ese era el punto. Elías no quería fuego natural, quería fuego celestial. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías levantó su voz. No gritó, no danzó, no sangró, solo oró. Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios,
y que tú haces volver sus corazones a ti. Y entonces ocurrió. Un rugido atravesó los cielos. Una llama descendió como rayo de juicio. El fuego del Señor cayó con tal fuerza que no solo consumió el sacrificio, también la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que rodeaba el altar. El monte tembló, el pueblo cayó de rodillas, y de todos los labios surgió un solo clamor: El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Aquel día, Israel no solo vio fuego, vio gloria, vio verdad, vio que el Dios que responde con fuego sigue vivo. Pero la historia no termina allí. Elías aún no había terminado su misión. Lo que vendría después sería aún más impactante. La victoria espiritual precedería a una lluvia tan esperada, nacida de una pequeña nube en el horizonte. El fuego ya había caído. Los falsos profetas habían sido desenmascarados. El pueblo había reconocido al fin que solo el Señor es Dios. Pero la tierra seguía seca. 3 años sin una gota de lluvia. El suelo agrietado aún clamaba por misericordia. Elías sabía que el juicio había cumplido su propósito. Ahora era el momento de la restauración. El profeta subió nuevamente al monte Carmelo. Esta vez no para confrontar, sino para orar. Mientras el rey Acab se retiraba para comer y beber, Elías se postraba con el rostro entre las rodillas, como quien se humilla hasta lo más profundo del alma. La lucha espiritual no había terminado, y el cielo aún guardaba silencio. Envió a su siervo a mirar hacia el mar. ¿Ves algo? El siervo regresó y dijo: Nada. 1 vez, 2 veces, 5 veces, nada. Pero Elías no se movía. Seguía orando. Seguía creyendo, porque la fe verdadera no necesita ver para saber que Dios responderá. A la 7ª vez, el siervo regresó con una señal. Veo una nube, pequeña, como la palma de una mano, que sube del mar. Eso fue suficiente. Para otros, una nube tan diminuta sería insignificante, pero para el profeta que conocía el corazón de Dios, esa nube era una promesa en movimiento. Era el anuncio del cumplimiento, el inicio de la lluvia. Elías se puso de pie de inmediato y dijo al siervo: Ve y dile a Acab: engancha tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. Y no pasó mucho tiempo antes de que el cielo se ennegreciera. El viento comenzó a soplar, truenos retumbaron en la distancia, y entonces, la lluvia. Una lluvia abundante, una lluvia que lavó el polvo del juicio, que trajo frescura a la tierra y esperanza al corazón del pueblo. Mientras Acab corría en su carro, algo aún más sobrenatural sucedió. La mano del Señor vino sobre Elías, y con una fuerza sobrehumana, el profeta corrió delante del rey hasta Jezreel. Porque cuando la fe persevera, el milagro corre con ella. Pero ni siquiera esa victoria evitaría la sombra que se acercaba. Una reina enfurecida lanzaría su amenaza, y el profeta del fuego caería en un abismo de miedo. La lluvia cayó, el cielo habló, el pueblo se postró. Todo parecía indicar que la victoria de Elías era completa. Pero a veces, después de los fuegos más brillantes, vienen las sombras más oscuras. La noticia del milagro no tardó en llegar al palacio. Jezabel, la reina impía, no quedó impresionada por el fuego del cielo ni por la conversión del pueblo. Al contrario, su corazón se endureció aún más. Con furia ardiente, juró públicamente: así me hagan los dioses, y aún más, si mañana a esta hora no he hecho con tu vida lo que hiciste con los profetas de Baal. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Elías, el mismo hombre que desafió a un rey, que enfrentó a 850 falsos profetas, que oró fuego desde el cielo, huyó. El temor lo envolvió como una niebla espesa. Corrió al sur, al desierto, tan lejos como pudo. Allí, solo, agotado, quebrado, se dejó caer bajo un árbol de retama y dijo con un hilo de voz: basta ya, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. El profeta del fuego ahora deseaba morir. Este momento de quebranto no lo hace menos hombre de Dios.
lo hace más humano. Porque hasta los más fuertes caen, hasta los valientes se cansan, y Elías, tras años de lucha espiritual, persecución, aislamiento y responsabilidad profética, simplemente colapsó. Durmió. No porque quería descansar, sino porque no quería seguir. Pero ahí, en ese lugar de ruina interior, Dios no lo reprendió, no lo acusó, no le gritó. Solo envió un ángel que lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate y come». Junto a él, pan caliente sobre piedras ardientes y un jarro de agua. El alimento no solo era físico, era una señal. Dios aún está contigo. Elías volvió a dormir, y el ángel regresó, una segunda vez. «Levántate y come, porque largo camino te resta, porque Dios no termina con nosotros cuando queremos rendirnos. Él continúa donde nuestra fuerza se detiene». Y así, fortalecido por ese pan celestial, Elías caminó 40 días y 40 noches, hacia Horeb, el monte de Dios. Un nuevo encuentro lo esperaba, no con fuego, sino con un susurro. Elías caminó en silencio por el desierto, 40 días, 40 noches, solo, con los pies cubiertos de polvo y el alma aún más cansada que el cuerpo. Cada paso era un eco de sus pensamientos rotos. Había enfrentado a reyes, a profetas falsos, a la muerte, pero ahora su mayor batalla era consigo mismo. Su destino, Horeb, el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se escondió, no por estrategia, sino por agotamiento. Quería desaparecer, quería entender por qué todo su celo, toda su obediencia, no habían cambiado el corazón de una nación. ¿De qué sirvió el fuego del cielo si Jezabel aún reinaba? ¿Por qué, después de tanta fe, aún se sentía tan solo? Entonces vino la voz de Dios. «¿Qué haces aquí, Elías?». No fue un grito, no fue acusación, fue una pregunta suave que atravesó su armadura emocional. Elías respondió con el peso de su alma: «He sentido un vivo celo por ti, Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan quitarme la vida». No era mentira, era su verdad, pero no toda la verdad. Dios le pidió que saliera, que se pusiera de pie en la entrada de la cueva, porque él pasaría. Y entonces vinieron las manifestaciones. Primero, un viento fuerte que rompía montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, fuego, pero Dios tampoco estaba allí. Y finalmente, un susurro, un silbo apacible y delicado. Y fue ahí, solo ahí, donde Elías cubrió su rostro con el manto, porque sabía, la presencia de Dios no siempre ruge, a veces solo susurra. Ese susurro no solo consoló, redirigió. Dios le dio nuevas instrucciones, una nueva misión y una nueva esperanza. Elías no estaba solo. Había aún 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal, y además, Dios ya había escogido a su sucesor, Eliseo. Porque cuando el alma se rompe, Dios no solo restaura, también renueva el propósito. Y así, el profeta que quiso morir, volvería a vivir para ungir reyes y levantar al que seguiría su legado. Elías salió de la cueva, no con un corazón pleno, pero sí con una misión renovada. La voz de Dios en el susurro había traído más que consuelo. Había entregado instrucciones claras. Elías ya no debía cargar solo el peso del destino espiritual de Israel. Era hora de levantar a otros. Era hora de ungir nuevos líderes. Y era hora de preparar su propio relevo. El Señor le dijo: «Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel,
y a Eliseo como profeta en tu lugar. Era un llamado a construir el futuro. 3 hombres, 3 destinos. Cada uno cumpliría un propósito divino. Asael sería instrumento de juicio, Jehú traería la espada a la casa de Acab, y Eliseo sería el heredero espiritual, aquel que tomaría el manto. Elías obedeció. En su camino encontró a Eliseo arando la tierra, 12 yuntas de bueyes, y él guiaba la última. No era un sacerdote, no era un erudito, era un campesino, pero Dios no mira títulos, sino disposición. Y cuando Elías lanzó su manto sobre él, no dijo una palabra. El gesto lo dijo todo. Eliseo entendió, corrió tras el profeta, sacrificó sus bueyes, rompió su arado, y lo dejó todo. Porque seguir el llamado de Dios no admite medias tintas. Se deja lo viejo, se quema el pasado, y se camina hacia lo desconocido. Con fe, Elías no estaba más solo. Ese momento marcó un cambio en el profeta. Ya no era el hombre quebrado bajo la retama, ahora caminaba al lado de otro. Ya no solo enfrentaría reyes y amenazas, ahora compartiría el peso, la enseñanza, la unción. Porque el verdadero liderazgo no consiste en hacerlo todo, sino en preparar a otros para continuar la obra. Pero la historia de Elías aún no ha terminado. El cielo tenía planes que ningún hombre imaginaba. El profeta que había caminado por fuego, viento y silencio, estaba a punto de ascender en gloria. Un carro de fuego venía en camino. Elías sabía que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, no porque la muerte lo rondara, sino porque el cielo mismo lo llamaba. Era un final distinto. No habría tumba para este profeta. No habría llanto alrededor de su cuerpo. Solo un testigo. Solo Eliseo. Ambos caminaban juntos, como de costumbre. Desde Gilgal, pasaron por Betel, luego a Jericó, y finalmente al Jordán. En cada lugar, los discípulos de los profetas susurraban a Eliseo: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu maestro? Y él respondía con firmeza: lo sé, callad. Pero dentro su alma temblaba. No quería dejarlo ir. No todavía. Al llegar al Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Y como con Moisés, las aguas se abrieron. Ambos cruzaron en seco. Del otro lado, Elías se detuvo, miró a Eliseo y preguntó: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que sea tomado de ti. Eliseo no pidió riquezas, no pidió poder, no pidió venganza sobre sus enemigos. Solo una cosa: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías lo miró con seriedad. Cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea tomado de ti, te será concedido. Y entonces ocurrió lo impensable. El cielo se abrió. Un estruendo sacudió el aire. Un carro de fuego, con caballos de fuego, descendió y se interpuso entre ellos. Elías fue arrebatado en un torbellino, elevado hacia los cielos, mientras Eliseo gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El profeta desapareció. No murió, ascendió. Fue llevado como recompensa a una vida de fe, obediencia y fuego. Eliseo rasgó sus vestidos en señal de luto, pero no de desesperanza, porque al caer el manto de Elías él lo tomó. La misión no terminó con el profeta, apenas se transformó, y hasta hoy, esa imagen resplandece como una de las más poderosas en toda la Escritura. Un hombre de carne y hueso, llevado por el cielo, en un carro ardiente, sin conocer la muerte. Elías no solo vivió por fe, fue llevado por ella, pero su historia aún no ha dicho la última palabra. Elías ya no camina entre nosotros. No quedó tumba, no hubo epitafio, solo el recuerdo ardiente de una vida vivida en obediencia radical. Pero su historia no es solo un relato del pasado, es una advertencia y un consuelo. Es un espejo en el que muchos pueden verse reflejados, porque Elías fue un líder,
pero también fue un hombre quebrado. Fue un profeta, pero también se sintió solo. Habló con Dios y también le pidió la muerte. Hoy, muchos creen que la fe se demuestra solo en victorias, en milagros, en momentos gloriosos. Pero la vida de Elías nos muestra otra cara, la fe que permanece cuando no hay respuestas. El liderazgo que se sostiene aun cuando nadie te sigue. El valor de hablar la verdad, incluso cuando todos prefieren mentiras reconfortantes. Elías nos enseña que el verdadero llamado muchas veces implica soledad, que habrá días de fuego y días de cueva, que habrá momentos en los que Dios rugirá desde el cielo, y otros donde solo susurrará. Pero incluso en el susurro, Él sigue siendo Dios. Su historia también nos revela que no estamos solos, aunque lo parezca, que hay otros 7,000, invisibles, firmes, fieles, y que, aún en nuestro peor momento, Dios puede enviarnos un ángel con pan caliente y agua viva, justo cuando creemos que no podemos más. El liderazgo no se trata de ser el más fuerte, se trata de ser el más obediente. La fe no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Y la soledad, a veces, es el precio de caminar con Dios cuando todos los demás han elegido otro camino. Elías vivió para confrontar, para amar a su pueblo, para clamar por ellos y para preparar a quien vendría después. Su vida fue una llama, su ascenso, una señal, y su legado, eterno, porque el mismo Dios que caminó con Elías es el que hoy sigue llamando a hombres y mujeres a levantar la voz, aunque tiemble, a confiar, aunque duela, a permanecer fieles, aunque nadie más lo haga. Elías había visto fuego caer del cielo, había abierto los cielos con su oración y cerrado las lluvias con su palabra. Su ministerio fue marcado por lo sobrenatural, por demostraciones imponentes del poder de Dios, pero fue en el silencio del monte Horeb donde conoció algo más profundo, el carácter íntimo del Creador. Muchos esperan que Dios siempre hable con estruendo, con señales visibles, con milagros que sacudan la tierra. Pero cuando Elías se escondió en la cueva, agotado y vulnerable, Dios decidió revelarse de otra forma. Primero, vino un viento fuerte y desgarrador, un viento que partía montes y quebraba rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto que sacudió la tierra bajo sus pies, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, fuego. El mismo fuego que Elías conocía bien, pero Dios tampoco estaba allí. Y entonces, vino un susurro, un silbo apacible y delicado, y fue en ese momento, no antes, que Elías cubrió su rostro con el manto, porque entendió, el Dios que puede enviar fuego también puede hablar en voz baja, y esa voz suave lo restauró. En ese susurro, Dios no solo lo consoló, lo redireccionó, lo recordó de su propósito. Le habló sin gritar, pero con una claridad que rompió la neblina de su angustia. Porque cuando el alma está herida, no necesita truenos, necesita ternura. Ese momento en Horeb nos revela una verdad poderosa. La verdadera fe no necesita ruido. No siempre está en lo visible ni en lo grandioso. A veces está en escuchar cuando nadie más escucha, en creer cuando no hay señales, en permanecer cuando todo parece haberse derrumbado. Dios sigue hablando, a veces a través del caos, pero muchas veces a través del susurro, y los que conocen su voz la reconocen aún en medio del silencio más profundo. Antes del fuego, antes del altar, antes del susurro en el monte, hubo una causa que lo desencadenó todo, la apostasía de Israel. El pueblo que había sido sacado de Egipto con mano poderosa, que había cruzado el mar en seco, que recibió maná del cielo y ley divina desde la cima del Sinaí, se había desviado. Volvieron sus rostros a ídolos mudos, a rituales vacíos, a dioses falsos que no ven ni oyen. Se entregaron al culto de Baal, al libertinaje disfrazado de espiritualidad,
a la adoración impuesta por un rey corrupto y una reina pagana. La rebelión no era secreta, era oficial, institucionalizada. El altar del Señor fue abandonado. Los profetas fueron perseguidos. El pueblo, confundido, cayó. Nadie se atrevía a hablar. Hasta que apareció Elías, un hombre sin ejército, sin títulos, sin palacio, pero con una voz que resonaba como trueno en medio de una nación adormecida. No habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. No era una frase poética, era juicio. Dios cerró los cielos, no por capricho sino por misericordia, porque a veces, cuando el alma está anestesiada por la abundancia, solo el desierto puede despertar el espíritu. La sequía llegó, la tierra se quebró, los campos murieron, y con cada día sin agua, el peso del pecado se hacía más evidente. Pero aún así, muchos no se arrepintieron. El corazón endurecido de Israel necesitaba algo más que hambre. Necesitaba una confrontación divina. Una decisión radical. Y fue entonces cuando Dios levantó a Elías no solo como vocero, sino como espada. Porque la verdadera profecía no siempre trae alivio. A veces trae ruptura. A veces quema. A veces sacude la conciencia de una nación dormida. Israel había olvidado el pacto, pero Dios no. Y en medio de esa apostasía generalizada, una promesa aún latía. Dios preservaría un remanente, unos pocos fieles, 7,000 que no doblaron la rodilla ante Baal, porque aunque todo parezca perdido, siempre hay un resto que permanece, siempre hay una esperanza que arde en secreto. Elías ascendió en un torbellino de fuego, pero su voz no se apagó en el cielo, porque hay historias que no terminan con la partida del protagonista. Hay vidas que, aún después de su último suspiro, siguen hablando. Y la vida de Elías es una de ellas. Su legado trasciende el tiempo. Siglos más tarde, en tiempos del Nuevo Testamento, su nombre volvió a resonar. Algunos creían que Juan el Bautista era Elías reencarnado. Jesús mismo fue confundido con él. ¿Por qué? Porque Elías se había convertido en un símbolo, un ícono de poder profético, de obediencia radical, de valentía divina. En el monte de la Transfiguración, junto a Moisés, Elías apareció al lado del Mesías, confirmando que su historia aún tenía algo que decir. Y hoy, en este siglo saturado de ruido, de incredulidad, de corazones divididos entre dioses modernos y vanidades pasajeras, la voz de Elías sigue ardiendo. No con gritos, sino con verdad. No con espectáculo, sino con convicción. Elías nos recuerda que no hace falta ser muchos para cambiarlo todo. Que un solo corazón entregado puede estremecer una nación. Que cuando se tiene fuego por dentro, el cielo responde con fuego por fuera. Tal vez hoy tú te sientes como él bajo la retama, cansado, solo, cuestionando si vale la pena seguir. Tal vez has hablado y nadie ha escuchado. Has obedecido y no has visto frutos. Pero escucha esto. Dios aún tiene pan caliente para ti. Aún hay camino por delante. Y aún hay un manto esperando caer sobre quien se atreva a continuar la misión. Elías no fue un mito. Fue un hombre de carne y hueso, con un corazón que ardía por el cielo. Y ahora la pregunta es, ¿quién se atreverá a recoger su manto? Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta para que más personas la descubran. Escribe en los comentarios, Señor, quiero tener la fe de Elías, y no olvides suscribirte a El Misterio Bíblico, porque aún hay muchas historias como esta que esperan ser reveladas. Nos vemos en el próximo misterio. Que la llama de la fe nunca se apague.